Víctor Greenblatt. Bienvenido a Luz Verde, ¿cómo estás? Hola, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Gracias, pues, por estar acá. Ahí te estamos viendo, Víctor, ¿cierto? Víctor, yo quisiera preguntarte, porque nuestra primera invitada era Paula Narváez, y hace pocos días que estuvieron juntos ahí discutiendo un mejor Chile, un mejor futuro para nuestro país, y por supuesto, qué es lo que está pasando y cuáles van a ser las consecuencias de esta pandemia en lo que tiene que ver con la industria electrónica, eléctrica y de automatización. ¿Qué sucede con este tema? Porque la salud, lo social, lo cultural, lo económico ha estado por antes, pero claramente hay algo que nos está retrasando por acá. Víctor Greenblatt. Mira, interesante la pregunta y lo que me dice. La industria tecnológica está siendo el gran motor de este siglo y ha sido el gran motor de la pandemia. Hemos visto cómo la gente se tuvo que ir a sus casas a trabajar, lo que implicó rápidamente un nuevo consumo de productos electrónicos, de productos de consumo, de productos computacionales. Por otro lado, hubo un surgimiento muy fuerte de la investigación relacionada con los temas de salud, los respiradores mecánicos, eh, como un gran ejemplo, digamos, que se hizo en Chile. Tuvimos que hacerlo en Chile, tuvimos que aprender rápidamente cómo hacerlo. Pero ahí también vimos el gran problema que tiene la industria tecnológica hoy en día, es su falta de existencia. Es una industria pequeña, es una industria que trata de surgir, pero con muchos problemas, ya que es poco conocida, ya que no es valorada. Si uno mira, por ejemplo, las compras de la industria nacional chilena, del Estado, y todo eso son sobre todo hacia industrias extranjeras. No se compra tecnología nacional. Y es lo que estamos tratando de impulsar como asociación. Es decir, queremos que se compre tecnología nacional. Queremos ser el motor del desarrollo de este país porque la tecnología es el motor del siglo XXI. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser el motor del desarrollo de nuestro país. Correcto. Desde ahí, ¿cuáles son los primeros daños identificados, retrasos o quizás pérdidas con este tema? Íbamos avanzando muy bien. Chile estaba destacando y yo lo comentaba el otro día con alguien, incluso desde algunas universidades, una muy prestigiosa en nuestra región como la Universidad Santa María, donde la robótica ya se hacía parte de muchos alumnos que viajaban a Oriente, que viajaban al sudeste asiático, a distintos países del mundo, mostrando que realmente se podía hacer algo. ¿Cuáles son los daños, Víctor Greenblatt, que quedan con esta pandemia? ¿Las heridas, el retraso o quizás aquellas costras que vamos a tener que sanar? Yo creo que la primera costra que hay que sanar es generar la confianza en el consumidor chileno, en la industria chilena, de que la industria tecnológica nacional es capaz de entregar soluciones. Eh, eh, Existe en nuestra mente ese concepto de los chilenos no es bueno. Los chilenos no cumplen con calidad, tenemos que traer cosas de afuera. Incluso muchas empresas chilenas han salido a comercializar desde afuera para poder vender en Chile, porque si venden en Chile van a ser mal vistas. Hemos visto gerentes de grandes industrias nacionales que han dicho, si yo le compro, por ejemplo, a Siemens y el sistema no funciona, la culpa es de Siemens. Si yo le compro a una empresa local y el sistema no funciona, pierdo la pega. Entonces, tenemos que romper ese esquema de desconfianza. Y esa, yo creo que la pandemia nos está ayudando, más que creándonos dolor, nos está ayudando, porque se está viendo que sí es posible hacerlo localmente. Correcto. Víctor Greenblatt, ¿cierto? Quien es presidente de la Asociación de la Industria Eléctrica, Electrónica y de Automatización de Chile. Yo le quisiera preguntar, Víctor, con respecto a lo que está ocurriendo, esta cuarta revolución industrial de la cual se habla, esta tecnología de la sociedad en el siglo XXI, pero también lo importante que tiene que ver con la pandemia, pero más allá de eso, ¿cómo podemos entender a un Chile post pandemia levantándonos con este tema que es tan vital? Se ha estado trabajando mucho el tema de cómo va a ser el Chile luego de la pandemia, cuál es el Chile en el 2030 basado en la revolución, en la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución Eso, ¿cómo industrial. vamos a estar preparados para esta cuarta revolución industrial? Usted decía algo muy importante, estamos sin darnos cuenta inmersos en esto y tiene que ver con que nos fuimos a trabajar a la casa, hacemos clases desde las casas, los que somos profesores, los alumnos están ahí, el trabajo está ahí, entonces ocurre esto que parece que nos adelantamos un poco, yo estoy equivocado, pero ¿cómo estamos preparados para esta cuarta revolución industrial? La cuarta revolución industrial nos golpeó,
dio un golpe porque estábamos pensando en lo que teníamos que hacer y llegó la pandemia y nos obligó a actuar. No estábamos tan preparados, no estábamos tan preparados desde el punto de vista de la infraestructura. Es decir, si bien es cierto, en las grandes ciudades la infraestructura de redes funciona muy bien, nos podemos comunicar, pero recién estaba la candidata Narváez, yo la estaba escuchando y en la autopista la señal se cayó. Entonces, no estamos tan preparados. Los colegios rurales no están preparados lo más mínimo. Se habla mucho, y lo dijo la candidata Narváez, el derecho a la infraestructura digital, no estamos preparados. Y lo segundo es que no estamos preparados porque no tenemos una industria que lo prepare localmente. Nosotros dependemos del extranjero. En estos momentos se está dando a nivel mundial una escasez enorme de circuitos, lo que hizo detener varias plantas automotrices, plantas de televisores, plantas de electrónica de consumo, porque no hay acceso a tecnología. La tecnología está copada en estos momentos, debido a la pandemia. Entonces, nosotros como país nos hemos ido quedando atrás en ser capaces de entregar nuestras propias soluciones. Y es eso lo que tenemos que cambiar, y yo tengo mucha confianza que la pandemia nos va a ayudar a generar ese cambio y ese punto de inflexión de decir, lo vamos a empezar a hacer acá. Cosa que se hacía en el pasado, ¿eh? No es nada nuevo, no es nada nuevo. Chile ha hecho muchas cosas interesantísimas, pero tenemos que volver a tener esa confianza en nosotros mismos y a creernos el cuento de que sí somos capaces de hacerlo. Podemos transformarnos en un país principalmente productor de nuevas tecnologías, ¿cierto? Productor quizás de industria tecnológica, porque yo recuerdo la Universidad de Valparaíso hizo ventiladores mecánicos mientras estábamos en el principio de la pandemia, estoy hablando de abril-mayo del año 2020. ¿Cómo estamos preparados para aquello? ¿Podemos transformarnos en una potencia tecnológica? Podemos, tenemos todas las capacidades, nuestras universidades entregan los profesionales necesarios, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ese es el gran punto. Ahora, ser un líder tecnológico en todo es muy difícil y los países se han ido especializando. Nosotros tenemos que especializarnos en lo que nosotros somos buenos o en lo que queremos hacer. Entonces, la agricultura es un tema que en Chile se hace mucho, entonces especialicémonos en tecnología para la agricultura. La agricultura está muy atrasada. La minería, especialicémonos en tecnología para la minería. La salud, la salud es un tema importantísimo. Trabajemos, y hay casos de éxito de cosas que se han hecho en Chile en inteligencia artificial para la salud, hechas 100% en Chile. Tenemos que empezar a conocerla y tenemos que irnos especializando. Y para eso tenemos que lograr que, que el Estado enfoque en fondos que permitan irnos especializando. Entonces, las posibilidades están. Así, las posibilidades están. ¿Y qué es lo que falta entonces? Voluntad, voluntad, creerse el ¿La voluntad de cuento dónde tiene que venir? ¿De los poderes centrales? ¿De la de todos. industria? ¿Del mundo privado? ¿De dónde? ¿De la educación? Tiene que venir de un conjunto de actores. Acabamos de crear, estamos trabajando una mesa de trabajo sobre tecnología chilena en que está metido el Ministerio de Ciencia, la Corfo, ProChile y, y por el momento dos asociaciones gremiales, vamos a invitar a una tercera, tecnológica. Y entre todos estamos discutiendo qué es lo que tenemos que hacer para lograr que Chile se convierta en una potencia tecnológica. Entonces, la voluntad es esa voluntad de juntarse, esa voluntad de poner los fondos, de poner la voluntad. Y lo otro, y que es importantísimo, es que el Estado y las industrias nacionales tienen que empezar a privilegiar la compra nacional. El Estado en primer lugar. Hoy día escuché que, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas compran una gran parte de su presupuesto en tecnología afuera. Empecemos a comprarlo en Chile. El Estado no le compra casi nada a la industria nacional tecnológica. Codelco no compra casi nada a la industria nacional tecnológica. Los hospitales le compran muy poco a la industria nacional tecnológica. Entonces, la voluntad de empezar a comprar lo nacional y la voluntad del punto de vista del que hace cosas, de hacer cosas de calidad para ser competitivo. Entonces, es una voluntad conjunta. Buenísimo. Voluntad conjunta que también se necesita para salir de esta pandemia. ¿Cómo puede aportar el mundo de la tecnología, la industria eléctrica, tecnológica, ¿cierto? Y principalmente de automatización en tiempos de pandemia para salir lo más rápido posible de esto? Ya hemos visto, Víctor Lindblad, que la vacunación, por lo menos hoy día estaban bastante más llenos que otros días en los centros de vacunación con jóvenes entre 19, 18 y 20 años. ¿Qué podemos aportar desde ahí?
Lo primero que nosotros estamos aportando como asociación gremial es motivar a los empleados de las empresas que son socias de nuestra asociación a que se vayan a vacunar. Eso es lo primero, un Qué mensaje importante es de eso. vacúnese. Muchas empresas ni siquiera dan permiso para ir a vacunarse cuando es Eso es lo algo otro. que en realidad no tiene ninguna retórica lógica porque es para el bien de la misma empresa finalmente. Es decir, por ejemplo, en la empresa que yo soy gerente general, yo dije, ¿No? todo empleado tiene como Fantástico. mínimo 4 horas el día que le toca y no se habla del asunto. Entonces, motivar a Escucha, la gente a vacunarse, dar gerente. permiso para ir a vacunarse, eh, mostrar el rol de la vacuna y ahora a nivel tecnológico ayudar y colaborar con todas las instancias del Estado y de la industria, tanto en capacidad tecnológica, construcción de, bueno, los respiradores fue el gran ejemplo, yo diría que los respiradores ha sido el gran ejemplo, y otros elementos que van a permitir que la telemedicina se convierta en una realidad. Hoy en día la telemedicina está, pero tenemos que convertirla en realidad, tenemos que convertirla en no tener que ir a un centro médico para una ocultación sencilla o para conversar con un médico. Pero eso requiere que los hospitales estén preparados, que las clínicas estén preparadas, que los médicos aprendan a usar todos los elementos de la telemedicina, que las enfermeras, los enfermeros, todo el mundo sepa usar estos elementos y por otro lado, que los pacientes tengan la capacidad de poder conectarse. La conexión es vital. Sin conexión no vamos a llegar a ninguna parte. Y hay que ir a todo Chile. A 10 kilómetros de Temuco, me tocó verlo, no hay conexión a internet. No hay simplemente. 10 Mm, kilómetros de una ciudad grande como Temuco, entonces. No puede impresionante. ser. Ahora, si uno va, por ejemplo, en la quinta región, cerca de Olmué, hay zonas que no hay cobertura. Claro, Entonces, no podemos claramente. hacer nada sin eso. Uruguay también tiene problemas de conexión tremendos. Un sector acá de también cercano, ¿cierto? Al Valle Precordillerano, ahí cerca de Villa Alemana, Quilpué. Muchos lugares Sí. en la región, es cierto. La juventud, yo creo que para ir finalizando, estamos conversando con Víctor Greenblatt, ¿cierto? Gerente general de Sinopsis Chile y además presidente de la Asociación de la Industria Eléctrica, Electrónica y de Automatización. Los jóvenes, qué importantes son acá, nuestro futuro. ¿Qué mensaje le dejas principalmente a la región de Valparaíso y de Coquimbo que te escucha a través del dial FM de Radio Valparaíso? Ellos son quienes más pueden presentar interés y quienes son el futuro de la industria tecnológica finalmente, Víctor. A ver, en cuanto a lo que es bueno, yo soy de la región de Valparaíso, estudié en la Universidad de Santa María, así que le tengo mucho cariño a la región. Sí, por eso Eh, te decía, porque la Universidad de Santa María, los periodistas nos daban noticia todos los años de estos viajes con estos chicos de robótica, sí, con sí. premios internacionales, con el avance que se estaba teniendo y pronto llega la pandemia y un silencio en estos ámbitos. Yo le diría a la juventud lo primero es eh, tomarle cariño a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería, a las matemáticas. Sacar de su mente ese discurso es muy difícil, o es solo para algunos. La ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son una maravilla. Hay que quitarle eso, hay que ver cómo aplicarlo. Eh, Hay que pensar, por ejemplo, la Universidad de Valparaíso tiene una hermosa carrera que es la ingeniería de biomedicina. Es maravilloso poder aplicar tecnología a la medicina. Es maravilloso, estamos trabajando con nuestra universidad, de aplicar tecnología al agro y queremos crear la carrera de ingeniería agrónica para que hayan agrónomos que sepan. Entonces, pensar que la tecnología es lo que va a mover el mundo del siglo XXI y que queremos una vida mejor. Entonces los robots nos van a ayudar a tener una vida mejor, la inteligencia artificial nos va a ayudar a tener una vida mejor, pero tenemos que formarnos para eso desde niños. Nosotros como empresa y como asociación apoyamos a liceos técnicos, estamos apoyando proyectos de niños en zonas rurales, en zonas lejanas, para que se interesen y le tomen cariño a la ciencia y la tecnología. Ese es mi mensaje. Inyección de esperanza con respecto al mundo de la tecnología, de la automatización, de la robótica y por supuesto de esta cuarta revolución tecnológica que viene a futuro. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias por estar en Luz Muchas Verde. gracias. Te invitamos para seguir conversando de estos temas que por supuesto que nos dan esperanza y eso es lo que más falta en un mundo con tanta incertidumbre como el que estamos viviendo hoy. La ciencia, ¿cierto? Siempre nos daba certidumbres. Hoy día ha tenido que aprender a pulular en un camino de incertidumbres. Te mando un abrazo, que estés bien. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.